Hola amigos, hoy en Motorcar vamos a revisar este vehículo que tengo aquí detrás. Es el Mercedes Clase A 250e compacto, un vehículo híbrido enchufable. Ya vimos la versión sedán y vimos todo lo que daba de sí además, pero en este caso tenemos la versión de 5 puertas. Vamos a verlo. Y mientras seguimos descubriendo todos los detalles de este vehículo, os quiero recordar que también podéis seguirnos en otras redes sociales de las que utilicéis habitualmente, como Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Tenemos el mismo nombre en todas ellas, Motorcar Eléctrico. Y por supuesto, como no, también os invito a que solicitéis una oferta para ese vehículo 100% eléctrico o híbrido enchufable que estáis buscando en la web oficial del canal, que sabéis que es motorcar.com. Recordad, os podemos ayudar a conseguir la mejor oferta. En la parte mecánica que tenemos parte térmica, parte eléctrica, en conjunto 218 caballos de potencia, 450 Nm de par. Y atención, un dato importante, esa potencia está disponible aunque tengamos la batería al 1%. Eso es un dato que hay que tener en cuenta, ¿vale? No es que nos quedemos ya sin una parte del coche, no, para nada. Más cosas que os quiero decir, la batería, tenemos algo más de 15 kWh de capacidad bruta, que son aproximadamente algo más también de 10 kWh de capacidad neta, para que lo tengáis en consideración. Ahora vamos a ver la carga. Vamos a ver la carga. En la carga, como veis, tenemos, aquí hay un hueco para tener el otro formato, pero solamente en este caso, en este vehículo en particular, tenemos corriente alterna hasta 7,4 kilovatios de potencia y podemos tener como opción hasta 24 kilovatios de potencia en corriente continua, eso sí, bajo CCS Combo, el formato CCS Combo. Como veis, el maletero es bastante regular, es 5 puertas, por supuesto, y tenemos un hueco, pues bueno, yo creo que acorde al tipo de vehículo que es, lo compacto que es, yo creo que es suficiente. Os voy a enseñar el maletero con los asientos abatidos. En el caso de que puntualmente necesitéis un mayor espacio, que sepáis también que abatiendo los asientos pues se gana muchísimo en el interior, y yo creo que para algo puntual es más que suficiente. Hemos querido aprovechar para recordar que ya tuvimos también la versión sedán en el canal, del cual hicimos review y también hicimos super prueba definitiva de híbridos enchufables, para poder recordar un poco aquella versión y que veamos también las diferencias que pueda llegar a haber. Hay algunas cosas en las que son exactamente iguales y hay otras en las que son distintos, la versión compacto y la versión sedán. El sedán, ya sabéis que es, como lo podéis ver aquí en estas imágenes, es una versión con 4 puertas, es decir, la parte del maletero tenemos una puertecita, pero no se abre junto con la luna. Sin embargo, en el 5 puertas sí. Fijaos en esta gráfica que estáis viendo ahora mismo, donde podemos ver la anchura que tenemos en el interior. Es la misma en cualquiera de las dos versiones. La versión compacto y la versión sedán tienen la misma anchura interior, tanto en la parte delantera, en las plazas delanteras, como en las plazas traseras. No hay diferencia en ese sentido. En lo que se refiere a las dimensiones a nivel general son muy similares, tenemos la misma batalla, fijaos el mismo voladizo delantero, el trasero no es igual y la parte de la altura del conductor sería la misma, como veis tenemos hay 1,24 m en cualquiera de los dos, pero sin embargo en la parte trasera tenemos casi 2 centímetros, es 1,5 cm largo, más alto en la versión compacto con respecto a la versión sedán. Esto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando veáis los 4 puertas y los 5 puertas. Siempre cuando tenemos el 5 puertas, aunque parezca que es un vehículo más pequeño, fijaos que estamos ganando 1,5 centímetros para las plazas traseras, a pesar de que pudiera parecer distinto, ¿no? En lo que se refiere a pues las vías, aquí vemos la vía trasera, es exactamente igual, la vía trasera y la delantera son las mismas. Tenemos también la misma anchura exterior, es decir, teniendo en cuenta los espejos, también contamos con la misma anchura en ambas versiones, en la versión compacto y en la versión sedán. No ocurre así con todos los vehículos, lógicamente, pero en este caso, en el caso del Mercedes Clase A 250e, tenemos las mismas medidas exactamente. En la parte delantera, como veis, también tenemos las mismas medidas. Lo único que cambia es la altura. La altura máxima, si os fijáis en la versión compacto y en comparación con la versión sedán, tiene una pequeña diferencia, pero es muy mínima, no llega ni siquiera a 1 centímetro, es menos de 1 centímetro, con lo cual podemos considerar que a nivel de altura son muy similares. Lo que más cambia, sobre todo, como os decimos entonces así a nivel de resumen, serían las plazas traseras, la altura para las plazas traseras y el acceso al maletero, que es distinto, ya que uno tenemos puerta y en el otro no tenemos puerta junto con la luna, sino que tenemos una puertecita más pequeña.
En el interior, pues ya sabéis, la habitual calidad que nos hemos encontrado en otros Mercedes. A mí me gusta especialmente en esta combinación que veis que es una especie de, bueno, pues una especie de alcántara y queda muy muy bien, sobre todo con estas costuras en rojo. No, lo vamos a pasar rápido porque ya hemos visto varios vehículos que son muy similares, pero bueno, os quiero comentar algunas cosas, pues lo más importante, por ejemplo, el tema del volante. Ya sabéis que es más o menos el mismo volante que hemos visto en otros Mercedes. Podéis echarle un ojo a otros vídeos que hemos publicado. El software que tenéis aquí, lo veis aquí. Este software que podéis ver aquí sería exactamente el mismo que hemos visto en otros Mercedes que hemos probado, con lo cual tampoco nos vamos a centrar demasiado en esto. Vamos a ver sobre todo la habitabilidad, el espacio que tenemos interior. Ya veis que el resto de acabados, todo lo demás es exactamente igual. Veis que tenemos poca batería. Acabamos de llegar ahora de la superprueba definitiva, así es que ya sabemos cuál es el resultado. Y ha estado realmente bien, no os perdáis próximamente cuando publiquemos el vídeo. Y os enseño por aquí algunas cosas que tenemos. Bueno, esto ya lo sabéis, lo habéis visto ya, es lo que os digo, la calidad habitual, los mandos exactamente igual, el software es exactamente el mismo, ¿vale? No hay ninguna diferencia. Ya veremos todo esto con detalle cuando hagamos también la prueba de consumo y autonomía en eléctrico. Os enseño también algún detalle de los sillones para que podáis ver, pues lo que os decía de la calidad. Luego a mí estos sillones así me encantan, tipo baquet, la verdad es que me encantan, ¿no? Es decir, este tipo de sillones quedan realmente bien y sobre todo en un compacto como este, ¿no? Bueno, pues nada, si os parece vamos a ver lo que sería el espacio para la cabeza, que yo creo que eso sí que es importante. Como os decía, os voy a enseñar el espacio para la cabeza. En este caso tenemos techo solar, pero bueno, yo mido 1,80 m, tenemos el reglaje. En esta versión en particular lo podemos bajar más, por supuesto. Este puesto es de conducción más bajo, sería el más habitual para este tipo de vehículo. Y como veis, fijaos, ¿no? Toda la altura que tenemos aquí para la cabeza, tenemos bastante espacio en estas plazas delanteras. Ahora veremos en las plazas traseras, pero sobre todo vamos a ver también el espacio interior en las plazas traseras en lo que tiene que ver con la anchura y no solo en el alto, ¿no? Pero para que veáis también un detalle, aquí tenemos este techo solar que nos da pues muchísima luminosidad. No es el típico pedazo de techo que estamos acostumbrados a ver últimamente, ¿no? Que son esos super techos, pero la verdad es que para ser un compacto es un buen techo, es un techo grande. Vamos a ver los detalles de las plazas traseras, si os parece. Lo primero que os voy a enseñar va a ser el espacio para la cabeza. Aquí tenéis la referencia, 1,80 m, fijaos todo el espacio que tenemos. Lo bueno que tiene es que aunque tengamos techo solar, el techo solar llega hasta aquí. Fijaos toda la distancia que tenemos desde aquí hasta aquí, con lo cual no es lo típico que nos queda aquí un pequeño hueco y el resto ya nos agobia, no, para nada. Está bastante lejos y no nos molesta. De hecho, vamos, yo os recomendaría, si podéis poner techo solar, queda fantástico en este coche. Espacio, como os decía, de sobra. Vamos a ver ahora el espacio que tenemos por el lateral y también os quiero enseñar el espacio para las piernas, que yo creo que es un dato muy a tener en cuenta. Aquí tenéis el espacio por el lateral, como veis, no vamos totalmente pegados, ni mucho menos. Estoy en una situación pues natural, estoy sentado aquí y os voy a enseñar el espacio yendo yo ahí delante para conducir, tal como iba normal, ¿vale? Os enseño. Fijaos el espacio que tenemos para las piernas. Tenemos un espacio considerable. Podemos pensar que es un compacto y que por lo tanto no vamos a tener mucho espacio, pero no es así. Nada más lejos de la realidad. Tenemos bastante espacio, vamos, yo diría que bien holgados para el vehículo que es. Y luego, bueno, el hecho de que esté abierto por aquí es súper curioso, ¿no? Os voy a enseñar también la plaza central. Lógicamente, aquí vamos a ir más incómodos porque, bueno, está pensado para pues a lo mejor para una persona más pequeña, para un niño, lo que sea, ¿no? Y aquí sí que tenemos pues el túnel central, pero esto es lógico, esto ya lo sabemos, en todos los modelos lo hemos estado probando y sabemos que tiene esto, ¿no? Más cosas. A ver, os enseño también un poco la calidad de los asientos traseros para que veáis exactamente igual que en la parte de los delanteros. Además, este es curioso porque es así con la misma estética, ¿no? Con esta estética tipo baquets y la verdad es que quedan muy bien. Os enseño también este apoyabrazos que tenemos en esta parte trasera y bueno, pues con esto ya terminaríamos la parte trasera. Y como siempre no podía faltar esta toma para que veáis cuál es el puesto de conducción que tendríais en este clase A. Aquí veis esos asientos. Son súper chulos, la verdad. Y este sería vuestro puesto de conducción. Bueno amigos, pues hasta aquí la revisión de este clase A 250e. Un vehículo interesante, un compacto a tener en cuenta. Ya veremos todo lo que da de sí en esta super prueba definitiva que vamos a realizarle muy pronto. Estad atentos al canal porque yo creo que puede dar alguna sorpresa. Así es que no os la perdáis. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Dad like si os ha gustado. No olvidéis suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Y por supuesto nos veremos en futuros vídeos.